Perfecto, muy bien. Bueno, ok, perfecto. Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Tenemos el gusto de estar aquí hoy, después de muchos años de no ver y hablar con el padre Claudio Olsansky. ¿Me corrige el apellido, padre? Se me Sí, dificulta sí, pronunciarlo. estamos bien ahí. Olshansky sería en realidad. Ok. Em, y él, pues, pese a sus ocupaciones, ya que, pues, estos días de final de año, pues, siempre es muy ocupado para todos los sacerdotes, él, pues, nos ha querido regalar unos minutos para hablarnos, pues, de una realidad a la cual todos estamos llamados, ¿sí? Para eso nacimos, para ese momento especial en que morimos y pues nos encontramos con esa realidad, ¿cierto? Dos destinos, infierno o gloria. Y es muy fácil para nosotros poder encontrar testimonios en el Internet de algunas personas que han fallecido y que Dios les ha dado la oportunidad de regresar y que han cambiado sus vidas, como es el caso de la doctora Gloria Polo o del señor, del ingeniero Jesús en Medellín, y también pues otras muchas personas. Pero cuando hablamos de eh, eh, estos testimonios del cielo, pues a veces no encontramos muchos, ¿no? Y pues tuve la oportunidad en algún momento por allá en el 2010, si mal no estoy, me corrige padre, que el padre Claudio pues sufrió un infarto cerca de donde yo vivo aquí en White Plains, en Nueva York, y él estaba por Chester, si no estoy mal, cuando le sucedió un infarto. Entonces él nos contó ese testimonio. A mí ese testimonio me impactó mucho porque pues tuve también la oportunidad de que mi abuela le sucedió algo un poco parecido, pues no tan grande porque se regresó desde, no había pues llegado al cielo, lo mismo que un cuñado y un vecino. Entonces, pero el testimonio del padre Claudio, pues es un testimonio especial por varias razones. Primera, porque él, pues es un sacerdote que tiene o sea, que él sabe que mentir está mal, que él lo que nos va a decir es en realidad lo que pasó, que recuerda, pues, y pues esto yo sé que nos va a ayudar mucho para que nos enamoremos del cielo y pues pongamos allá esa, esa, mm, nuestra mirada en el cielo, ¿cierto? Entonces, pues bien, sin más preámbulo, pues aquí tenemos al padre Claudio y que sea pues el que nos cuente su experiencia. Bueno, la paz a todos los que están escuchando o nos están viendo. Yo quisiera comenzar haciendo una No, precisión bueno, al menos. perdón, arrancamos con una oración, padre. Me brinqué lo más Sí, importante. con todo gusto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, Espíritu Santo. Bueno, empiezo haciendo una precisión a tu introducción, John. Dijiste, tenemos dos destinos, el cielo o el infierno. En realidad no es así, tenemos solo un destino, que es el cielo. Ahora, uno puede perderlo, pero no son dos destinos. ¿Eh? Fuimos creados para gloria, para Conocer, amar y servir a Dios. claro, para alabanza de su gracia. Fuimos creados, San Ignacio decía, alabar, adorar y servir. Y ese es nuestro destino. Nuestro destino es la plenitud de la vida. Ahora, claro, ese destino puede perderse, pero no hay dos destinos, solo uno. Claro, claro, sí. Ahí hay como una especie de error, ¿cierto? De apreciación.
y es que fuimos creados para salvarnos, ¿cierto? De ahí Dios dice, Dios quiere que todos nos salvemos, pero nosotros por propia elección, pues no, por falta de conversión, por no leer, por no conocer las Sagradas Escrituras, por no seguir lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, por no leer las encíclicas, por no leer el catecismo de la Iglesia Católica, por andar por ahí revoloteando de flor en flor, podemos tener ese camino que no es el que Dios quiere. Mucha gente se pregunta, yo creo que legítimamente, ¿cómo soñó Dios al mundo? ¿No es cierto? Porque nosotros rezamos aquí en este Valle de Lágrimas, ¿no? ¿Cómo soñó Dios al mundo? Mira, John, nosotros estamos viviendo el plan B de Dios, pero hubo un plan A. Y uno dice, pero ¿y cómo puedo conocer el plan A de Dios? Es muy sencillo, la Virgen nos muestra el plan A de Dios. Nacer sin pecado original, vivir sin pecar, decir sí al plan de Dios en nuestras vidas para que el Señor haga con nosotros todo lo que Él desea. Ser testigos y testimonios de su amor, ser constructores del reino y finalizado nuestro tiempo en la tierra, dormirnos y despertar en el cielo. Ese es el plan A de Dios, siempre fue el plan A de Dios. Y lo vemos en la Virgen perfectamente, lo vemos en su vida, lo vemos en su dormición o en su muerte, vemos cómo Dios soñó este mundo. Ahora, claro, con el pecado de nuestros padres, que no es el pecado de Adán y Eva, es la representación de todo el pecado del mundo, ¿no es cierto? No vamos a creer que nosotros somos inocentes de ese primer pecado. Entonces, esa es la suma del pecado del mundo. Recordemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los pecados ahí incluidos. Entonces, el plan B fue cuando nosotros estábamos ya apartados del amor de Dios y era imposible que nosotros accedamos a la salvación. Entonces, en justicia, Dios Padre permitió que Jesucristo pagara el precio de nuestros pecados, ¿no? Entonces, decimos, Él murió por nosotros, lo cual es cierto, pero hay que expresarlo mejor. Él murió en nuestro lugar, porque eran nuestros los pecados. Él murió en nuestro lugar, porque eran nuestros los pecados. Entonces ahora podemos sí acceder al Padre, porque Él ha pagado en justicia el precio de la salvación con su muerte y resurrección, y ahora nosotros somos libres para llegar a la casa del Padre, porque Jesucristo tomó el acta de condenación que nos era contraria, clavándola en la cruz con todas sus cláusulas. Bueno, y este es el plan B, este plan B donde nosotros conocemos el dolor de trabajar la tierra, conocemos el dolor de parir, bueno, y todos los dolores de esta vida, pero aún así podemos alcanzar esa salvación que nos fue conseguida, que nos fue regalada por Jesucristo. Y fíjense este detalle, fíjate, John, que para alcanzar la salvación no hay que hacer ningún esfuerzo, porque la salvación está dada por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Solamente tengo que aceptarla, decir, acepto esa salvación que Dios me ha dado. Y alguno preguntará, entonces no hay que hacer ningún esfuerzo. Bueno, el esfuerzo está en vivir esa salvación sin desviarse. Pero no es un esfuerzo para obtenerla, porque la obtuvo Jesucristo con su muerte y resurrección. Nosotros aceptamos, hacemos nuestra esa salvación y nuestro esfuerzo está en no perderla, en no distraernos, en no desviarnos de esa salvación que Jesús nos ha regalado. Excelente, excelente, padre. Sí, básicamente es lo que nosotros hemos venido diciéndoles en las charlas anteriores,
y que pues en este momento queremos que los que la están escuchando pues se enamoren de ese cielo y empiecen a vivirla con radicalidad, abandonando el pecado, abandonando esa manera que no es la que realmente Dios quiso para nosotros, viviendo una vida santa como la Santísima Virgen María o San José, y pues haciéndonos partícipes de esa vida en gracia, que es la vida de Dios. Y ¿cómo nos puede describir, Padre, usted ese momento tan especial que le sucedió? Porque esto no le sucede a muchas personas. Bueno, yo paso a contarte. Eh, Hacía una misión en los Estados Unidos, yo soy de Argentina, hice una misión en los Estados Unidos que, o comencé, mejor dicho, en el año 2010, que iba a durar 4 meses. Había hecho antes de viajar una consulta con el cardiólogo, me dijo que estaba bien para viajar, me habían hecho los estudios de rutina, ningún estudio profundo, ningún estudio nuclear, pero me habían hecho los estudios de rutina y todo estaba bien. Fue así que fui a hacer la misión. Estaba en el estado de New Jersey, no estaba en New York, estaba en New Jersey. Eh, y prediqué esa noche, y esa noche en New Jersey sentí como una puntada en el pecho y que nunca había sentido. Así que en la parroquia donde estaba, en Elizabeth, estaba, la parroquia de Elizabeth, le pedí al párroco que me diera la unción de los enfermos. La gente buena que hay allí en Elizabeth, me dijo si quería hacer noche allí. Y yo dije, no, prefiero irme para el West New York para estar más cerca de New York al otro día. Y fue así entonces que ya era tarde, habíamos terminado la prédica muy tarde, me llevaron al West New York. Ahí a casa de un matrimonio. Ariel, un, un cubano muy simpático y su esposa puertorriqueña. Me quedé con ellos. Esa noche yo no me sentía del todo bien, así que me acosté a dormir, me despedí de Ariel y de Mónica, y me fui a mi habitación para tratar de descansar. Mónica trabaja en una oficina médica, así que ella comienza a trabajar a las 8 de la mañana hasta las 5 p.m. Y Ariel hace el reparto de mercadería a los colegios, así que él se va a trabajar a la 1 de la mañana y a las 10 ya está de regreso. Entonces ese reparto hay que hacerlo cuando no hay tránsito en el centro de New Jersey, ¿no es cierto? Entonces yo me desperté y me sentía muy mal realmente. Llega Ariel del trabajo y le digo, uno trata de no molestar. Yo como misionero, yo viajé 2 millones de millas misionando y predicando al Señor. Y nunca traté de ser un estorbo donde estaba, siempre traté de estar lo más tranquilo posible, sin interferir el ritmo de la familia. Pero aunque uno no quiere molestar, yo me sentía mal y le digo, Ariel, me siento mal. Y entonces Ariel, con toda su simpatía cubana, me dice, padre, le hago un tecito. Le digo, Ariel, me muero, le digo. Y entonces Ariel, bien valiente, como hombre, macho, bien valiente, entonces llamemos a mi mujer. Una experiencia que más de una vez en la vida he sido testigo, que en los momentos difíciles llamemos a las mujeres que saben resolver mucho mejor la situación. Así que la llamó Mónica, le dijo el padre se siente mal, vino Mónica a los 10 minutos, la oficina quedaba cerca, me vio descompuesto y esa intuición de las mujeres, ¿no? Me cargó en su carro y me llevó a su trabajo. O sea, lo primero que se le ocurrió, me llevó a su trabajo porque había una doctora allí, que aunque hacía trabajo administrativo, era una doctora y estaba a 7 minutos donde yo estaba. A la luz de los acontecimientos fue una decisión maravillosa esa, ¿no? Entonces me ve la doctora, tenía un aparato de electrocardiograma, me lo pone y sale que estaba teniendo un infarto. Entonces le dice a Mónica, llama al 911.
no había mucho más que hacer ahí, en esa oficina, dándome un infarto. Entonces, mientras tanto, Mónica llena todos unos formularios, unos papeles que había que hacer, y viene la ambulancia, igual que en las películas, esa ambulancia que atrás es cuadrada, roja, con luces a los costados, ¿no? Con la sirena. Me suben a esa ambulancia, y entonces yo recuerdo la ambulancia que se movía así, las luces, la bocina, y yo agarrado a mi rosario, me había vestido como pude, una camisa, un pantalón, creo que no tenía zapatos, que tenía unas chanclas, algo así, y agarrado de mi rosario, lo único que podía hacer, agarrado de mi rosario, me puse a rezar en la ambulancia. Evidentemente mi condición se ponía cada vez peor, entonces llega un momento que yo tenía el rosario en la mano derecha, llega un momento que la Virgen aparece a mi lado derecho, en una actitud así como de acompañarme, de consolarme, y también de preocuparme, porque aparece la Virgen cuando yo estaba rezando ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, un minuto después aparece Jesús al pie, pero María estaba a mi lado, cerca de mi brazo. Pero Jesús estaba a los pies de la camilla, ¿no? Un instante más, yo tengo la imagen de estar como flotando en el aire y de ver mi cuerpo y ver al médico, y parece que yo ahí tuve el paro cardíaco. Entonces, porque el tema no fue el infarto, fue el paro cardíaco, ¿no? Entonces, el Oh. médico que golpeaba el pecho y decía, se nos va, lo perdemos, se nos va, ¿no? El Padre, médico... perdón, o sea que usted estaba acostado en la camilla, perdón, con el rosario en mano, cuando a su mano derecha ve que se le aparece la Virgen, o sea, usted eh, la ve a ella, y después Ah, de eso, entonces ya usted se ve fuera de su cuerpo, sí, sí, y veo como la escena, ve la veo escena, como la pero escena. y escucha todo, o sea, porque es la bulla, la alarma, la... guau, 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 Y guau, bueno, en realidad la bulla la escuchaba mientras yo estaba acostado en la camilla. Cuando, cuando estoy así en ese despegarme de mi cuerpo, solamente es todo un instante, ¿eh? Al médico gritando, se va, go, se nos va, ¿no? Y un instante después estaba en un lugar con tanta paz, un lugar tan hermoso. No era un lugar que yo podía mirar con mis ojos físicos, eran los ojos del corazón. Y yo estaba tan feliz ahí, y lo primero que me di cuenta es que esa era mi casa, que yo había salido de ahí y ahí iba a volver. Eso fue lo primero que me di cuenta. Esa era mi casa, indiscutiblemente esa era mi casa. Yo de ahí había salido, yo ahí tenía que volver. algo así, padre, como cuando uno se va de viaje y está unos meses y todo eso, por bonito que sea el sitio, uno regresa a su casa y se sienta en la cama y uno dice, ah, por fin estoy en casa. ¿Algo así o como algo? Es más que la casa, es la pertenencia. Me di cuenta que yo pertenecía ahí, a ese lugar. Yeah. Yo pertenecía ahí. O sea que podemos decir que no es algo como que es físico, sino algo del alma, como cuando uno le da una tristeza o una alegría porque le pasó algo a un hijo o porque que es algo que no se siente en el cuerpo, sino es una alegría del alma, ¿no? La experiencia que yo tuve fue totalmente espiritual, no fue Claro, física. Bueno, física, correcto. entonces, la pertenencia, era tremenda la pertenencia, es decir, eh, no es como que uno vuelve de viaje. Imagínate que uno ha salido de su casa a los 2 o 3 años y ha recorrido el mundo, y después, 50, 60 años después, vuelve a la casa donde tiene los primeros recuerdos de casa. Bueno, eso es una imagen muy mala. Lo que pasó era absolutamente más grande, es decir, yo salí de aquí, esta es mi casa, aquí tengo que volver. Entonces, primero la pertenencia. Segundo,
la paternidad de Dios. Fue una experiencia que ¿cómo decirlo? Me llenó, me abarcó, me habitó completamente la paternidad de Dios. Yo soy sacerdote, todos me dicen padre, he fundado una comunidad, soy el padre de la comunidad, me tocó criar a mis sobrinos, a dos ahijadas, fui padre, mi papá murió joven, fui padre de mis hermanos, terminé padre de mi mamá, fui padre toda la vida y ahí me sentí hijo y fue una satisfacción tan grande de decir, la realidad de mi vida es que soy hijo. Y no cualquier hijo, soy hijo de Dios. Hijo de Y Dios. estoy ahora en la casa de mi padre. Eso fue una experiencia, pero maravillosa, fue un descanso espiritual decir, soy hijo, nací, fui criado para ser hijo, fui criado para ser hijo, y hijo del Padre, hijo del Altísimo, ¿no? Entonces, la pertenencia y la paternidad de Dios, y decir, bueno, este es mi lugar, este es mi lugar. Un instante después, Perdón, padre, o sea que eso pudiéramos decir que es como uno de los goces del cielo, que es la visión beatífica, pero usted ahí no alcanza a ver a Dios Padre, pero sí alcanza a sentir lo que es la presencia de Dios, o cómo fue ahí. como si yo hubiese estado dentro del corazón de Dios Padre. No, ver a Dios Padre sería como que Dios Padre es chiquito. Ya, ¿Entiendes? Si yo lo llego a ver, significaría que era muy chiquito. Yo estaba dentro de él, dentro del... participaba de su vida. Qué belleza, padre. Me hace acordar de un niño que le preguntan qué es el cielo y el niño dice, el cielo es Dios por dentro, Bueno, Dios por dentro, más o menos así. más o menos así la descripción. Eh, entonces, luego de esa impresión tremenda de la pertenencia, del ser hijo, de la paternidad de Dios, de descubrir que ese es mi lugar, que de ahí había salido y ahí iba a volver, me encuentro con Jesús. En un diálogo tan natural, que estamos hablando de unos pocos segundos de la Tierra, ¿no? Pero como es en la eternidad, pareció que fueron horas, días, ¿entiendes? Días que pasamos juntos. Claro, es la eternidad, no hay tiempo. Cuando uno vive esa experiencia de eternidad, se da cuenta lo maravilloso que es, porque parecían horas, días que estábamos juntos. Y él me fue mostrando toda mi vida, fue mostrando toda mi vida. Y fíjense, no se detuvo en mis pecados, yo soy pecador, como todos, ¿no? No se detuvo en mis pecados, sino como que me mostró que Él estuvo durante toda mi vida. Eso es lo que me quedó de todo lo que Él me mostraba, que Él estuvo. Yo estaba tan feliz, pero tan feliz, que me tomé el atrevimiento de interrumpirlo y de decirle, ya es mi hora. Realmente yo definitivamente quería quedarme allí, en esa paternidad, en el corazón de Dios, en esa pertenencia. Había encontrado mi razón de ser. Fui creado como un hijo y había llegado a la casa del Padre, ¿no? Claro, no, nos El hiciste Señor, para ti, no, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, básicamente. O sea, ese fue como ese momento, ¿no? y entonces siguió mostrándome toda la vida. Siguió mostrándome toda mi vida y mostrando que Él estuvo, que Él estuvo. Y fíjate, nosotros decíamos hace un ratito de los pecados que podemos cometer, que nos pueden hacer perder la salvación. Pero el Señor no, ni hablaba de pecado, ni resaltaba los pecados. Solamente era la comunión con Él. Solamente era, Él como que ponía el acento en la comunión con Él.
O sea, Lo que como el haber queda, estado eh, arrepentido de esos pecados cometidos, confesados y perdonados a través de los sacramentos, no, olvidados, o cómo es. era la unión con Él, la pertenencia a Él, el ser para Él, el lenguaje más carismático, el señorío de Él en nuestra vida, y en el lenguaje católico tradicional, el reinado de Cristo en nosotros, del Cristo Rey, ¿no? Claro. Nosotros a veces tenemos una lectura de la vida más que ver con esto de los pecados, y él no, su acento era en la pertenencia, en pertenecerle, en la comunión con él, en que nosotros pudiésemos tener esa comunión plena con él para que él a través nuestro y en nosotros pudiese construir el reino. En eso puso El eh, énfasis. el énfasis. Bueno, y después de horas y días de que él me mostró todo, llegó el gran momento. Y entonces yo me di cuenta que él había terminado de mostrarme toda mi vida. Y entonces, bueno, ahora sí, por segunda vez le pregunto, ¿es mi hora? Deseando que me dijese que sí, por supuesto. Yo tengo muchos afectos, muchos amores, obras, pero frente al cielo, nada pesaba, ¿eh? Nada pesaba. Conozco gente maravillosa, gente santa, sí, sí, pero comparado con el Señor, no es nada. Y entonces le digo, Señor, es la hora. Y el Señor tiene la delicadeza de mirarme y darme a elegir. Yo podía elegir quedarme o volver. Y digo, bueno, no Wow. tenía muchas ganas de quedarme. Digo, no soy una persona perfecta, ni una persona santa, pero bueno, ya podía quedarme, había sido lavado con su sangre, ya podía quedarme. Pero en mi corazón, en ese momento, me di cuenta que era tal vez el momento más importante de mi vida, la decisión que tenía que tomar. Entonces, cuando él me mira, sin decir nada, me miró como diciendo elige, y yo, que no me atreví a tomar una decisión por mi gusto personal, le dije lo que a ti más te agrade. ¿Te imaginas que frente al Señor yo iba a elegir mi gusto personal? Ujú. No, nunca elegí mi gusto personal. Me parece que una persona que ha madurado no puede elegir su gusto personal. Y aunque tuve la oportunidad de elegir, le contesté muy naturalmente lo que a ti más te agrade. Termino de decir lo que a ti más te agrade, la ambulancia, las luces, los saltos, la sirena, el médico que gritaba, y yo ahí. Bueno, fue instantáneo, ¿eh? Fue instantáneo. Me entran al hospital, bendito Dios, unos médicos muy buenos, y yo tenía la arteria coronaria descendente anterior tapada 80%, tapada 100%. 100%. 100%. No se vive. Nadie puede vivir con la arteria tapada 100% tantos minutos, ¿no? Ya con 80% es gravísimo. Y al lado 80%, otra de ese 100%. Entonces, me operan, me colocan 2 stents, yo todo con el rosario en la mano, ¿no? Cuando me van a poner en la máquina para hacer la angioplastía, a uno le sacan los metales. Y yo estaba agarrado al rosario, fuerte, lo tengo todavía ese rosario. Entonces viene el médico y me quiere abrir la mano para sacarme el rosario,
y yo agarrado fuerte, fuerte, y entonces lo revisan y era el rosario tradicional, de madera y de hilo. Entonces el médico dijo, no, 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 déjenselo porque es madera e hilo. ¿No? No tenía nada metálico el rosario. Entonces, bueno, así agarrado del rosario, me hacen la operación y me colocan 2 stents. Cuando pasa eso, viene el médico a verme a un par de horas. Me dice, you are a lucky man. Usted es un hombre de suerte porque de lo que usted tuvo no se vive. No se puede vivir. Nadie sobrevive con la arteria tapada 100%, ¿no? La descendente anterior. No se vive con eso. Y bueno, yo estuve varios minutos así, o sea que el corazón trabajaba, pero como estaba tapada no bombeaba sangre, no llegaba sangre al cerebro. Esos misterios de decir, bueno, estaba en manos del Señor y el Señor me dijo, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿No? Así que bueno, esa fue la experiencia del momento del paro cardíaco. Bueno, cuando me repongo, cuando salgo del hospital, me regresé a Buenos Aires, ¿no? Pedí permiso al médico para volar, me regresé a Buenos Aires. Voy a ver a mi obispo, porque pobre hombre, tenía un cura de misión por allá que casi se le muere, y entonces le cuento al obispo toda la experiencia que había tenido, y le dije, estuve con Jesús, ¿no? Y el obispo, un hombre muy conservador, un alemán muy conservador, me mira y me dice, pero Claudio, ¿no te das cuenta? Estuviste en el cielo. Y cuando él me dice, estuviste en el cielo, recordé que de muy chiquito, 4 o 5 años, yo le decía a Jesús, déjame ir al cielo un ratito, luego me regreso. Así que ¿Qué dijo? me acordé de esa oración que hacía de pequeñito. Así que bueno, no se me ocurrió decir lo mismo del infierno, ya estaba bien con lo que había visto. Entonces empecé a leer y a conectarme con gente que había tenido estas experiencias. Descubrí que era mucha más gente de la que yo imaginaba, ¿no? Que han tenido distintas vivencias. Y me encontré con un obispo de Chile que él contó esta anécdota que en Italia un niño había fallecido, llaman a un religioso para que ore, nosotros lo conocemos ahora como San Felipe Neri, y entonces oró San Felipe y el joven volvió a la vida, y entonces San Felipe Neri le dice, ¿qué te pasó? Dice, estuve en el cielo. ¿Y quién estaba? Jesús. ¿Y qué hicieron? Jugábamos. ¿Y dónde te gusta estar? En el cielo, aquí en el cielo. Ya, muérete. En ese Sí, ¿no? lugar hicieron una capilla y el obispo rezó misa en esa capilla, ¿no? Entonces la gente me empezó a buscar con esto, si usted es el padre que estuvo muerto, y bueno, es una forma de decir, ¿no? Estuve en el cielo. Entonces la gente me hace 2 preguntas. Primero, ¿cómo se vive después de haber estado en el cielo? Y se vive con la maleta hecha. Si el Señor dice ahora, ahora. Si dice dentro de 5 minutos, dentro de 5 minutos. Si dice mañana, mañana. O sea, la maleta está hecha. La maleta está hecha. No hay otra forma de vivir con la maleta hecha. Y lo segundo que me preguntan es, ¿qué tengo para decirles, no? Y lo que tengo para decirles es, no se olviden del cielo. No se olviden. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir esta vida como si esta vida fuese la definitiva. Entonces queremos el mejor carro, la mejor casa, queremos un cuerpo perfecto y gastamos horas y miles en el gimnasio y en ropa y cosas. Pero lo que no te sirve para el cielo no te sirve para esta tierra.
Entonces, la palabra que yo recuerdo de esto es no se olviden del cielo, ¿no? No se olviden del cielo, porque lo que no sirve para el cielo no sirve para la tierra. Cuando estaba aquí recuperándome, mi madre vino a cuidarme. Y cuando yo me tomaba la presión, mi mamá me dijo, ay, ¿me puedo tomar la presión? Y tenía 260, mi mamá de presión. Pues le dio una CB y se murió mi mamá cuidándome a mí, ¿no? Entonces mis hermanos estaban muy tristes y me decían, y yo andaba como un loco ahí todo el día. Decía, ¿no estás triste que mamá se murió con todo el drama? ¿No estás triste que mamá se murió? Y yo le digo, mire, yo ya estuve donde está la vieja ahora, déjenla tranquila, no va a querer bajar. Me recuerdo eso en inglés. Yo ya estuve donde está mamá ahora, déjenla tranquila, no va a querer bajar. Claro. Así que bueno, la frase que me queda es esa, amigo John, no se olviden del cielo. Entonces a todos los que están viendo este video, están escuchándolo, no, querido hermano, no te olvides del cielo. En esta vida, lo único que tenemos que hacer es aprender a amar. Fíjate que yo te digo, no estoy diciendo que no hay que pecar, estoy diciendo aprender a amar, ¿no? Como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Cuando uno ama, es imposible que lastime a nadie, es imposible que perjudique a nadie, ¿no? Entonces, nuestra vida no es una lucha contra el pecado, nuestra vida es la lucha para estar en comunión plena con la Santísima Trinidad. Y fruto de la habitación del Espíritu Santo en nosotros es que nos alejamos del pecado. Pero no estamos en esta vida para luchar contra el pecado, ¿eh? Estamos en esta vida para buscar la comunión plena con Dios. Y en la búsqueda de esa comunión, por supuesto que no hay lugar para el pecado mortal ni para el pecado venial. Pero no es porque hacemos el esfuerzo de no pecar. Nuestro mejor esfuerzo es para que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones, para que la nueva ley de Dios no es una ley escrita en tablas, sino escrita en los corazones, ¿no? Como nos dice el profeta Jeremías, ¿no? Que va a poner la ley en nuestros corazones. Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, la vida cristiana, la vida verdadera cristiana, es una vida que está pensada para ser vivida con el Espíritu Santo habitando en nosotros. Si no, es imposible no pecar. ¿Entiendes? Es imposible no pecar. Con nuestras fuerzas es imposible no pecar. La única forma que tenemos de vivir alejados del pecado es cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, dulce huésped del alma. La vida cristiana ha sido pensada y soñada por Dios para ser vivida con la habitación del Espíritu Santo en nosotros. De la forma que quiera, de la forma carismática, de la forma de cómo tienen los monjes, de cómo sea, pero la vida vivida con el Espíritu Santo. Y bueno, y la plenitud está en el cielo. Así que bueno, no se olviden del cielo. Muchísimas gracias, Padre, este bello testimonio de vida y del cielo. Pues ya para cerrar, una pequeña oración y no sin antes darle las gracias por su valioso tiempo y por este mensaje motivador para que todos nosotros tengamos como meta, nuestra meta es el cielo, ser santos o morir en el intento. Padre Santo, Padre bueno, derrama el Espíritu Santo sobre todos los que están viendo este video, sobre todos los que están escuchando este testimonio, sobre todos los que lo están oyendo. Derrama el Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. Padre Santo, Padre bueno, esa comunión perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se refleja en nuestra vida. Padre Santo, Padre bueno, derrama tu poder para que nosotros podamos vivir esta vida con la certeza de que tú estás en nosotros y obras a través nuestro. Padre Santo, Padre amado, que has enviado a Jesucristo, a tu Hijo primogénito, que pagara el precio de nuestros pecados. No dejes que la sangre de tu Hijo haya sido derramada en vano, Señor.
Derrama tu espíritu para que nos convenza de pecado, para que reconozcamos que la sangre derramada de Cristo fue para salvarnos, para que reconozcamos la necesidad que tenemos de Jesucristo, para que reconozcamos la necesidad que tenemos de ser lavados y limpiados con esa sangre bendita. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Que se derrame sobre todos nosotros la vida divina de Dios, para que el Espíritu Santo en nosotros haga nuevas todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre. Bueno, Padre, pues un Dios le pague. Y a ustedes, los que están haciendo esta consagración, pues ánimo con este testimonio. Pedirle al Señor que nos dé la gracia de perseverar en esto. Bueno, pues. Bueno, la consagración a Jesús por María de San Luis María Griñón de Montfort es tal vez la consagración más completa. Yo hice mi primera consagración en 1984. Wow. 1984, y todos los años la he ido renovando. Y esa compañía de María fue la que dio, ¿cómo explicarlo? No sentido a mi sacerdocio, pero fue la que hizo posible que yo perseverara en el ministerio después de 31 años, con todas las dificultades que pueda haber en el ministerio. Fue María la que sostuvo mi ministerio, fue María la que guió mis pasos, y no fue casualidad que yo consagrara mi vida y mi ministerio en el 1984, porque fue la puerta de entrada de María en mi corazón y la que guió los pasos en los momentos más difíciles. Así que a todos los que están haciendo esta consagración les digo, vale la pena. Se los digo desde mi corazón. Yo la hice en el 1984. Saquen la cuenta cuántos años. Vale la pena. Y yo no tengo miedo y no tengo dudas a decir que es gracias a la Virgen, gracias a María, que pude perseverar. Y a veces cuando la gente me pregunta la soledad del sacerdote, ¿qué pasa cuando el sacerdote cierra la puerta y queda solo? Yo les digo, realmente no lo sé, porque nunca estuve solo, nunca sufrí la soledad. Y donde voy está ella, y por más que esté en misiones, siempre está ella, y siempre tengo esa presencia de mujer en mi vida, y siempre tengo esa presencia de Dios, eso tan hermoso que tiene María. Así que la consagración, lejos de ser un tiempo perdido, es el mejor aprovechamiento del tiempo que podemos hacer, consagrarnos a Jesús por María. Y la consagración de San Luis María Griñón de Montfort es el camino que yo elegí al principio de mi sacerdocio, al principio de mi vocación, no el sacerdocio, de mi vocación, Wow. porque siempre creí que era el camino más perfecto para ser fiel a Dios. Bueno, pues eso da para otra entrevista, Padre. Un testimonio impresionante. Esto yo no lo sabía, no tenía ni idea. Esto es una sorpresa tanto para ustedes que están viendo este testimonio, como para mí que lo acabo de recibir aquí de primera mano. Bueno, Padre Claudio, Dios le bendiga, muchísimas gracias, y sé que esto le va a hacer mucho bien a las personas que en este momento están perseverando en este camino. Son 33 semanas y pues aquí vamos en la octava y ahí vamos, progresando. Les bendiga el Señor. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Padre.